¿Qué tal, chavos? El día de hoy vamos a resolver el problema que tenemos aquí en pantalla, el cual dice lo siguiente. Tres masas idénticas de 6.4 kilogramos cuelgan de tres resortes idénticos, como se muestra en la figura. Cada resorte tiene una constante de fuerza de 7.80 kilonewtons sobre metro y tenía 2 centímetros de longitud antes de que se le sujetara una masa. El inciso A nos pregunta o nos dice que dibujemos un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Y en el inciso B preguntan que qué longitud tiene cada resorte cuando se cuelgan las masas como se muestra en la figura. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Entonces, primeramente, lo que tenemos es un diagrama de este estilo, donde vamos a tener tres masas, cada una con una masa de 6.4 kilogramos. O sea, tengo esta y tengo esta. Todas son idénticas, entonces quiere decir que pues M1 va a ser igual a M2 igual a M3. Y entonces vamos a llamar una M genérica sin subíndices para no andarlos arrastrando. Y nos están diciendo que cada resorte tiene una que los resortes, tienen una constante de 7.8 kilonewtons, que eso, convirtiéndolo a newtons, son 7800 newtons sobre metro. Recuerden que las unidades debemos manejarlas como en el sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces los 7.8 kilonewtons son 7800 newtons sobre metro. Acuérdense que el prefijo kilo quiere decir que son 1000, ¿no? Y la longitud de los resortes es de 12 centímetros, que cuando lo pasamos a metros nos quedan como 0.12 metros, ¿no? Entonces, esta longitud de 12 centímetros es la longitud natural de los resortes. Esa longitud natural, recuerden que es cuando no está ni estirado ni comprimido. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, para realizar los diagramas, pues eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, acuérdense que en los diagramas, pues dibujamos o ponemos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto que quiero analizar. Entonces, en este caso vamos a empezar con la masa de arriba. Y entonces, ahí lo que nos va a quedar es lo siguiente. Recuerden que es esta masa de aquí, ¿okay? Y entonces, para esa masa, pues va a estar actuando la fuerza de este resorte, ¿ok? El peso del propio bloque y la fuerza de este resorte, ¿ok? Y entonces las dibujamos aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta es la fuerza del resorte de arriba, el peso del bloque hacia abajo, y también actuando hacia abajo la fuerza del resorte, pues que está en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Ahora, para el para la masa que está en medio, entonces vamos a tener lo siguiente.
Entonces vamos a tener que las fuerzas sobre la masa 2, o sea la que está aquí en medio, esta, va a ser su peso, el resorte, la fuerza que ejerce el resorte que está aquí en medio y el resorte que está acá abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, en nuestro diagrama, pues vamos a tener esta F2, es la fuerza del resorte, es la de su propio peso y la del resorte de abajo, ¿ok? Y para el diagrama de cuerpo libre de la masa inferior, pues queda que nada más ahí vamos a tener la fuerza de este resorte y el peso del bloque, ¿ok? Y entonces nos quedaría una fuerza F3 que sería la del resorte, ¿ok? Y la del peso, esta y esta, ¿de acuerdo? Entonces esos serían los diagramas de cuerpo. Ahora, la segunda pregunta es qué longitud tiene cada resorte después de que le colgamos las masas, ¿no? Y entonces, pues ya con estos diagramas de cuerpo libre, entonces pues podemos encontrar esas longitudes, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a empezar eh, con el último diagrama, ¿no? Con este. Y entonces, de ahí podemos, como el sistema está en equilibrio, ¿no? O sea, todas estas masas están en equilibrio, quiere decir que no hay movimiento, no están acelerados. Eso implica que se debe cumplir la primera ley de Newton, que es que la suma vectorial de todas las fuerzas sobre los objetos o sobre el sistema es cero, ¿no? Entonces, es esta la primera ley. Entonces, de aquí, si uno hace la sumatoria de fuerzas, pues vamos a tener que la F3 menos el peso tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque son las únicas fuerzas que hay en este diagrama. Entonces eso resulta en que la fuerza 3 va a ser igual al peso del bloque, y entonces recordamos que la fuerza en un resorte, ahí las notas que ustedes ya tienen, acuérdense que la fuerza en un resorte es K por X, ¿no? O en este caso pusimos K por Y, ¿no? Porque pusimos Y porque el desplazamiento de la longitud está en la dirección vertical, entonces sería K por Y. Y entonces, como estamos hablando de la fuerza del resorte 3, pues le pusimos el subíndice 3, entonces esto quiere decir que es una K por Y3. Entonces de aquí podemos despejar cuánto vale esa longitud, y resulta pues que la longitud para el resorte 3 va a ser el peso entre la constante de fuerza, recordando que el peso es masa por gravedad. Entonces pasamos a esta parte de la ecuación. Tenemos la masa, sabemos cuánto vale la aceleración gravitacional, sabemos cuánto vale la constante de fuerza, y entonces eso nos da un resultado de 8.04 por 10 a la menos 3 metros, que si lo convertimos a centímetros para tener una mejor idea de cuánto es lo que se estira, entonces serían 0.804 centímetros, esta cantidad que está aquí, ¿ok? Y entonces ya sabemos cuánto es eso. Ahora, para calcular lo que se va a estirar el resorte, el 2, ¿no? que sería este, pues analizamos el diagrama de cuerpo libre de la masa del medio. Entonces ahí tenemos F2 hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza 3 hacia abajo. Entonces, pues del diagrama de cuerpo libre vamos a tener esta
ecuación, de la cual ya conocemos el peso. Podemos calcular esta F3 porque ya sabemos cuánto es el desplazamiento del tercer resorte. Entonces resulta que la fuerza 2 va a ser igual a F3 más el peso, pero del diagrama anterior nosotros encontramos que la fuerza 3 es el peso. Eso quiere decir pues que puedo sustituir esto aquí y resulta que me da W más W, que son 2 veces W. Y entonces sustituimos eso y resulta que F2 pues va a ser igual a 2 veces W, pero F2 sabemos pues que es la fuerza del resorte número 2, entonces sería F2 va a ser igual pues acá por Y2, ¿okay? Que es esto que está aquí. Entonces sustituimos la fuerza ahí y otra vez nada más despejamos y obtenemos que la longitud, lo que se estiró el resorte número 2, pues va a ser 2 veces el peso entre la constante, que es esto que está aquí, esto. Y una vez que metemos los números y hacemos las operaciones, resulta que se estiró 1.60 centímetros. ¿Okay? Y entonces ya tenemos lo que se estiró el resorte 1, que fue 0.804 centímetros, y lo que se estiró el resorte 2, que es 1.60 centímetros. Y para encontrar lo que se estira el primer resorte, el que está aquí, pues hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora nos queda nada más analizar el primer diagrama para encontrar cuánto se estiró. ¿Okay? Y entonces vamos a ver. Para el último resorte, o bueno, vamos a tener esto, ¿no? Entonces, fíjense, de acá teníamos que está la fuerza del resorte, el peso y la fuerza número 2. Entonces, sumamos F1 menos el peso menos la fuerza 2. Quiere decir que la fuerza del primer resorte va a ser igual al peso más la fuerza del segundo resorte, pero ya supimos o vimos que la fuerza del segundo resorte pues es 2 veces W, lo cual queda que la fuerza 1 es 3 veces W. Pero F1 a su vez lo sustituimos de nuevo por la constante de fuerza por el desplazamiento del resorte, y este tiene que ser igual a 3 veces el peso. Despejando obtenemos que lo que se estira el primer resorte tiene que ser 3 veces el peso sobre la constante de fuerza. Y entonces metemos los números y resulta que lo que se estira el primer resorte van a ser 2.4 centímetros. ¿Okay? Y entonces ya estamos en posición de poder contestar la segunda pregunta, porque nos estaban preguntando pues cuáles son las longitudes de los resortes cuando se le cuelgan las masas. Entonces, como cada resorte tiene una longitud natural de 12 centímetros, eso quiere decir que una vez que se le cuelguen las masas, pues se van a estirar 14.4 el primero, o sea el primer resorte se va a estirar 14.4, el de en medio 13.6 y el de la parte inferior 12.8 centímetros, ¿no? Porque son pues 12 centímetros más los 2.4, por ejemplo ¿no? Que son los 14.4, y lo mismo hacemos para este y para este. Y entonces pues esa sería las respuestas que uno tiene que dar, ¿no? 14.4, 13.6 y 12.8 centímetros respectivamente para cada uno de los resortes. Espero que haya quedado claro un poco la explicación del ejercicio. Cualquier duda, coméntenmela.